Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor, ya estamos terminando este tiempo precioso que hemos disfrutado compartiendo la palabra del Señor en este lugar, hablando del libro de Apocalipsis. Ya muchas predicaciones y ya las consideraciones finales. Apocalipsis capítulo 22. Apágamelo, por favor. Apocalipsis capítulo 22, decíamos, si usted lo busca allí. Gloria a Dios, ahí estamos. Apocalipsis capítulo 22, ya versículos finales. Quedamos en la última predicación, en el versículo 9, cuando Juan, allí emocionado por tantas visiones, maravillas, cosas preciosas que ha visto, ya en el final mostrándole la dimensión de la Nueva Jerusalén, las cualidades, las características, abrumado ante tanta visión, él se postra a los pies del ángel que le estaba mostrando todas estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Y esto hablábamos acerca de la humildad. Y decíamos que la Biblia nos llama a que ninguno de nosotros tenga de sí mismo un más alto concepto que el que debe tener. Debemos tener un concepto de nosotros mismos, por supuesto, pero no más alto que el que debemos tener. Si no, dice la palabra, que piense de sí con cordura. Y dice: bueno, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Versículo 10, allí en adelante, continuamos en esta noche. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, tenemos que recordar que esto justamente es un libro, es un mensaje, pero que no está sellado. Ya en capítulos anteriores dice que el Cordero tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y abrió sus sellos y los comenzó a mostrar la revelación, comenzó a manifestar todo lo que había en la mente, en el plan de Dios, en aquel libro que nadie ni siquiera podía darle un vistazo. Y en la antigüedad al profeta Daniel, cuando se le muestran cosas acerca del futuro, se le dice: Daniel, sella las palabras de este libro, porque es para muchos días. Entonces Daniel se quedó allí con la intriga, palabras selladas, palabras que no se podían entender, palabras que estaban en demasía en cuanto al alcance escatológico a futuro, ¿no? de esas tremendas profecías. Pero en este caso, mis hermanos, el Señor le dice a Juan: no las selles, o sea, no las pongas a cubierto, déjalas abiertas, déjalas de tal modo, porque ya el Cordero abrió los sellos. Por lo tanto, no se le va a poner un nuevo sello. O sea, no van a estar veladas estas palabras, no van a estar escondidas, no van a estar ocultas. Es una revelación, es una manifestación, mis hermanos. Lamentablemente en estos tiempos hay una corriente por justamente sellar estas palabras. Hay gente que lamentablemente desde los predicadores no quieren predicar de este libro. Y hay oyentes que no quieren oír de este libro. Es muy grande la sorpresa, no grata. Es muy grande la sorpresa de saber de que hay creyentes que no quieren escuchar de este libro, que no quieren saber de la información, de estos sellos que ya fueron rotos por el Cordero, el único digno de abrir esta revelación. Y le dice aquí este ángel a Juan: no las selles, déjalas al descubierto. Este libro comenzó con una bienaventuranza: bienaventurados los que leen. Hermanos, dichoso, feliz el que puede leer esto. Y termina este libro, lo leímos en el versículo 7, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Es bienaventurado el que lee, es bienaventurado el que las conserva, el que las atesora en su corazón. Eso es guardarlas. Y no son palabras selladas, no son palabras no entendibles. Son palabras para los hijos de Dios, para corazones hambrientos de Dios, para vidas con
el deseo de conocer más y más del Señor, no por mera curiosidad o por llenar la mente de información, sino por amarle, porque el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará, la atesorará, la creerá. Si la cree, la vivirá, la manifestará, la compartirá. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía. Básicamente este libro es eso, es una profecía, es algo a futuro. Por lo tanto, no podía tener un cumplimiento histórico, como algunos enseñan. No, el primer jinete allá, el primer sello, el caballito blanco, es el evangelio que salió conquistando el mundo, salió venciendo y para vencer mediante la paz que el evangelio trae. No, mis hermanos, no sería profecía, ya estaría cumplido, sería historia. Sin embargo, el ángel le dice aquí, le vuelve a reiterar algo que ya se dijo: este es un libro de profecía. Es de cuestiones futuras, no de cuestiones históricas. No de cuestiones que pasaron, sino de cuestiones que tienen que ver con lo que ha de venir. Y el libro comenzó con una división: las cosas que has visto, el Cristo glorificado, las cosas que son el mensaje a las 7 iglesias y las cosas que serán después de esta. O sea, toda esta profecía luego del periodo de la iglesia. Estamos todavía en el periodo de la iglesia. Y todo a partir del capítulo 4 en adelante está por cumplirse. Está por venir. Estamos transcurriendo ya los últimos instantes de la iglesia en este mundo. Y lamentablemente muchos creyentes todavía duermen. Lamentablemente todavía muchos creyentes están cerradas sus mentes por una razón u otra a las palabras de este libro. Bienaventurado el que las lee, bienaventurado el que las guarda. No selles, no las encubras, porque el Cordero ya las abrió, las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Está a las puertas, mis hermanos. En cualquier momento, cuando estas cosas comienzan a suceder, dice la Biblia que sucederán pronto, o sea, se desencadenará tan rápido que no habrá tiempo. Lamentablemente hay creyentes que se engañan a sí mismos, el pecado los engaña, la carne los engaña, el diablo los engaña, que dicen: bueno, yo ahora voy a vivir mi vida y más adelante me voy a volver al Señor. ¿Cuándo más adelante? Si estas cosas sucederán pronto. Si sucedieran hoy, ya no tuvieron tiempo de volverse al Señor. Hay gente que se engaña a sí mismo, diciendo: bueno, ahora voy a hacer mi vida y más adelante voy a venir al Señor. La muerte los alcanzará. Le dijo el Señor a los fariseos que iban, Juan el Bautista, a los fariseos que iban allí a ver sus bautismos: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Cuando nosotros tenemos que acercarnos a la misericordia del Señor en este tiempo. ¿Cuántos creyentes, mis hermanos, engañados en este tiempo, pensando que el Señor vendrá con advertencia? La Biblia dice que Él no vendrá con advertencia, pues como sale el relámpago del oriente y va hasta el occidente, así en un abrir y cerrar de ojo, en un destello, será la venida del Hijo del Hombre. Si en este momento cayera un trueno aquí, ya el trueno pasó, ya el relámpago se produjo y no hubo tiempo de nada. ¿Qué dirán? Señor, bueno, yo sé que el fin de semana tú vienes, entonces el sábado voy a ir a la iglesia. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán cuando la trompeta suene y ellos ni siquiera la escuchen? Y sigan confiados. Y sigan como aquellas 10 vírgenes, durmiendo, cabeceando. Cualquiera se puede dormir. Pero no todos, mis hermanos, están apercibidos, están velando. No selles las palabras de esta profecía. El tiempo está cerca. ¿Hace cuánto comenzamos a predicar de este libro? Terminamos en el día de ayer con los exámenes acerca de la materia escatología. Meses hemos llevado hablando de estas cosas, mis hermanos. Algunos se las han perdido prácticamente todas. Alguno tendrá justificación, otro no. Pero nos hemos perdido la bienaventuranza de escuchar estas cosas, de oírlas, de poder leerlas, de poder guardarlas. Bienaventuranza, mis hermanos. Versículo 11. Por lo tanto, y aquí hay una condición innata de cada una de las personas que se va a enfrentar con este libro. Fíjese que llegamos al final de este libro
Y el Señor dice, el que es injusto, pues siga siendo injusto. ¿Por qué? Porque eso es. Por decisión propia, muchas personas hoy en día, creyentes, entre comillas, son injustos en realidad. Son creyentes nominales, pero nunca han venido al conocimiento de la verdad. A un Nicodemo hace unos días pasaron unos testigos de Jehová por casa. Y querían hablar de la Escritura, pues yo los recibí, charlamos amablemente en la vereda de ahí de mi casa. Y hablábamos de la Biblia. Y un tema que salió allí que yo les comentaba, miren, qué importante que es conocer la Biblia, porque ellos andaban promocionando la lectura de la Biblia, es algo bueno. Nosotros también promocionamos la lectura de la Biblia. Pero más allá de la lectura de la Biblia, hermanos, el Señor le dijo a Nicodemo, que era un maestro de la ley, le dijo: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. No basta el conocimiento de las cosas de Dios. El conocimiento solo envanece, mis hermanos. Hay creyentes que por años han estado dentro de iglesias, aquí, allá, donde sea, y han escuchado, y sin duda algún conocimiento hasta pueden haber acumulado, pero el conocimiento no salva, mis hermanos. Los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Por lo tanto, no podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué sorpresa sería? ¿Y qué va a ser, hermanos, cuando aún pastores se pierdan? En realidad no es que se perdieron, nunca fueron salvos. Cuando evangelistas se pierdan, en realidad nunca fueron salvos, por eso se perdieron. Cuando hermanos creyentes se pierdan, no se perdieron, nunca fueron salvos. ¿Por qué? Porque eran otra cosa, eran injustos que se congregaban. Y termina aquí este libro diciendo: el que es injusto. Este es un libro para creyentes, este no es un libro para el mundo. Este no es un libro para la sociedad. Este es un libro para gente de la iglesia. Y a la última iglesia le dice: ¿me dejan entrar a mí? En algún momento la iglesia se olvidó de quién era el Señor y siguieron con sus reuniones, sus cúlticos, sus cantos, coros, trompetas, guitarras, lo que sea que tengamos como iglesia. Pero en algún momento el Señor quedó afuera de la iglesia, quedó afuera de nuestras vidas. Y es la triste condición de la última iglesia allí relatada, la iglesia tibia de la Odisea. Y le dice el Señor: me dejan entrar, porque yo estoy a la puerta y llamo. Está como Pedro allí. La iglesia estaba orando para que el Señor liberara a Pedro, pero Pedro viene y golpea las puertas. Y una muchacha, Rode, va, abre las puertas y de la emoción, dice, le cerró la puerta en la cara nuevamente a Pedro, lo dejó afuera y viene corriendo adentro a los que oraban por la liberación de Pedro. Y Rode les dice: Pedro está afuera a la puerta. Y los que oraban, la gente de fe, le dice: estás loca, muchacha. Pedro está preso, pero no están orando por la liberación. Una fe absurda. Una fe que no cree ni siquiera lo que se está pidiendo. Y el Señor dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente realmente comprometida con la palabra? Este libro para creyentes termina con estas palabras: el que es injusto. Hay gente injusta, hay pastores injustos. Y aquí la justicia tiene que ver con el pecado, con la condición innata. Cuando preguntábamos allí en Chile, ¿quién es justo? Aquí nadie levantaba la mano. Claro, porque todos decían: no hay justo ni a un uno. Esa es la condición del hombre sin Dios. Pero la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que hay gente que se congrega que todavía está en la injusticia, está en la impiedad, está en la maldad. No conocen a Cristo. El que es injusto, pues sigas viviendo su vida en la injusticia. Y el que es inmundo, el que está en el pecado, sea inmundo todavía, haga su vida, manifieste lo que es. La pregunta es: ¿qué somos nosotros? Los que en esta noche estamos escuchando este mensaje, los que en algún momento, tal vez por una razón u otra, escuchen estos mensajes, porque todos quedaron grabados. ¿Qué somos? Somos injustos, todavía estamos perdidos en delitos y pecados, somos inmundos, todavía seguimos
hermanos, sin haber sido lavados de nuestros pecados por la sangre del Cordero, todavía. Después de haber escuchado todo esto, todavía es la pregunta que hace allí el Señor. Todavía. Si el Señor dice que el mundo, aún viendo tremendas catástrofes, terremotos, islas que se mueven de lugar, el Aconcagua se viene abajo, la cordillera de los Andes, los Himalayas, el Everest, todo se desploma, se cae, se viene abajo. Y aún así dice, los hombres no se arrepentirán, no se volverán a Dios. Y el Señor ahora le habla a los creyentes y los que han oído las palabras de esta profecía, los que la han escuchado, todavía seguirán en la injusticia, todavía seguirán en la inmundicia. Pero dice el Señor, y el que es justo, practique la justicia todavía. No se vuelva atrás en lo que está diciendo el Señor, porque el justo por la fe vivirá, mis hermanos. El justo por la fe vivirá en este tiempo, mis hermanos. Es tiempo de justicia. Es tiempo de hombres y mujeres que le creen a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, porque no confió en sus obras, no confió en su capacidad, sino que confió en aquel que podía salvarle, mis hermanos. Como dijo Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Gloria a Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Y este es tiempo, mis hermanos, de gente que le cree a Dios, que le cree a su palabra. Los resultados a la vista humanamente puedan ser buenos, gloriosos, pobres, no importa, mis hermanos. No importa esa cuestión, porque aquel pregonero de justicia llamado Noé, mis hermanos, después de más de 100 años de predicación, con un puñado de gente entró al arca. Gloria al nombre del Señor. Pues no importa cuántos sean los justos, tienen que seguir practicando la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. El que es justo, practique la justicia todavía. No se eche para atrás, porque si retrocedieren no agradará a mi alma. Y el que es santo, ¿qué somos? ¿Somos santos o no somos santos? Entonces, santifiquémonos todavía. Limpiémonos, purifiquémonos. No dejemos que este mundo nos gane. No dejemos, hermanos, que el pecado nos gane. Claro que todos podemos ensuciarnos, hijitos. Este mandamiento os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿Pero qué somos? Es la pregunta. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Dónde cuadramos ante los ojos del Señor? El que es santo, santifíquese todavía. Busque del Señor. Versículo 12, uno de los versículos más clásicos que está puesto aquí. Lamentablemente no se ve mucho en este púlpito. Aquí adelante dice: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón, la recompensa viene conmigo. Mire, la recompensa vendrá para sus hijos. Cada uno de sus hijos tendrá la recompensa de parte del Señor en el tribunal de Cristo, pero también la retribución, el pago por las malas obras de los impíos, también la trae el Señor, porque Él es el juez justo, mis hermanos. Otra vez dos grupos: o somos del grupo de los que se van a ir en el rapto de la iglesia, o somos del grupo que van a tener su parte con los hipócritas, mis hermanos. No hay más grupos. No hay más grupos para nosotros, mis hermanos. O nos vamos en el rapto con Cristo, o nos quedamos en este mundo a sufrir las consecuencias, mis hermanos. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué obras hacemos? ¿De justicia, de santidad o de impiedad e inmundicia, mis hermanos? Versículo 13, yo soy el alfa y el omega. Palabras que se han repetido durante el transcurso de este libro: el principio y el fin, el primero y el último, dice el Señor. Versículo 14, la última bienaventuranza: bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas, los que lavan su alma, su mente, su corazón. Como dijo Pedro: Señor, no solamente mis manos, no solamente mis pies, mi cabeza, todo mi ser. Bienaventurados los que lavan sus ropas.
obviamente en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria a Dios, hermanos. Hay una sola manera de comer del árbol de la vida. Hay una sola manera para entrar por las puertas de esa Jerusalén que nos acaba de describir. Es lavar nuestras vestiduras en la sangre de Cristo, mis hermanos. No hay otra manera. No entraré allí porque era pastor. No entraré allí porque los años que tenía en el ministerio de creyente. No entraré allí por haber enseñado Biblia. No entraré por nada de eso. Entraré al igual que usted, por una sola cuestión de que mis pecados fueron lavados en la sangre de Cristo. No hay otra forma de entrar, mis hermanos. No hay otra manera. Gloria al nombre del Señor. Pero escuche, versículo 15. Mas los perros, y aquí no está hablando de animales, está hablando, mis hermanos, de impíos, de pecadores. Está hablando de los hipócritas, está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Como dice el proverbio, vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque eso eran, por eso vuelven a eso. Porque nunca dejaron de ser eso. Dicen los perros, los impíos estarán afuera. No quiere decir esto que el Señor en la nueva Jerusalén, en las puertas de afuera, van a andar los impíos y los pecadores tratando de entrar. No, lo que quiere decir que no hay manera de que un impío llegue al cielo nuevo, a la tierra nueva, a entrar por las puertas de la ciudad. No hay manera, mis hermanos. Eso está reservado para los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Pero los impíos, dice aquí, los perros, estarán fuera, los hechiceros. Y cuando habla de hechiceros, habla de los que practican la brujería, el espiritismo, los que andan en drogas y en cuantas cosas más. Los fornicarios, y esto se refiere a la parte carnal, mis hermanos, los que le da lo mismo la santidad, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, porque allí está la fornicación espiritual. Porque a santidad nos llamó el Señor en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No hay manera que ninguna persona así entre, mis hermanos. Ni que esté bajo el cielo nuevo, en la tierra nueva, ni que entre por las puertas de la nueva ciudad. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde, mis hermanos? ¿Para quién es esta palabra? En las iglesias. Hermanos, esta palabra es una palabra exclusivamente para iglesias, no es para el mundo. Aquí el Señor está diciendo, yo envié mi ángel para dar testimonio a las iglesias. El Señor no le está hablando aquí a los impíos, el Señor nos está hablando a nosotros, los creyentes. Yo he mandado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Pero las iglesias hoy no quieren predicar Apocalipsis, ni quieren escuchar de él, ni quieren leer de él. Qué triste y lamentable, mis hermanos, cuando esta es una palabra exclusivamente para iglesias. Yo soy la raíz, de donde se nutre el que trae la savia y el linaje de David. Si David existe, si el reino milenial existirá, mis hermanos, es porque Jesucristo sostiene. Y también Él es el linaje, el descendiente por excelencia de David. La estrella resplandeciente de la mañana, o sea, el lucero. Aquel que marca el rumbo, aquel que, hermanos, brilla por sobre todas las cosas. Versículo 17, ya para finalizar, el espíritu y la esposa dicen, ven. No puede un creyente decir otra cosa. No puede un creyente no anhelar la venida del Señor. Es inconcebible. Quien no anhela la venida del Señor no es creyente. Si usted no está anhelando su venida, permítame decirle y ser honesto con usted, usted no es un creyente. Usted aún no ha nacido de nuevo. El Espíritu de Dios no está en su vida. Porque el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y la esposa, que es la iglesia, ambos al unísono dicen, ven. No hay manera, mis hermanos. Dijo el apóstol Pablo, maldito el que no amare a nuestro Señor Jesucristo. Maldito el que no amare su venida. Está bajo maldición.
Está todavía bajo el pecado, bajo el reino de las tinieblas, bajo el reino del diablo. No hay otra cosa que nuestra alma pueda exclamar que no sea: ven, Señor Jesús. No hay otra cosa que nuestro espíritu pudiera decir. Si nosotros en este tiempo que hemos escuchado estas cosas no estamos diciendo, no estamos gimiendo, como dice el apóstol Pablo, dentro de nosotros mismos, tendríamos que replantearnos nuestra fe. ¿Ha parecido tedioso? Apocalipsis. ¿Ha parecido fastidioso? Muy largo, pastor. Los estudios no son muy... Son cansadores, pastor. Pudiera ser que sea cansador la forma de hablar, pero no el contenido. Pudiera ser que sea aburrido quien lo da, pero no lo escrito. Tendría que ser un deleite para nuestra alma, un deleite para nuestro corazón. No hay otra cosa que el Espíritu Santo y que la iglesia puedan decir y anhelar más, que es: ven, Señor Jesús. De hecho, la oración modelo comienza justamente diciendo: venga a nosotros tu reino. Cada vez que oramos debe estar esta palabra en nuestra boca: venga tu reino, Señor. No es Macri el que va a solucionar la Argentina, es Jesucristo. No es Scioli, no es Cristina, no es nadie en este mundo quien lo va a solucionar. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que venga a establecerse y a traer verdadera justicia social y justicia divina sobre este mundo. Es Jesucristo la solución para este planeta. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, el que está escuchando esta predicación, el que está escuchando este mensaje, esta lectura, también diga: ven. Diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque Jesucristo es el espíritu de esta profecía, ya nos dijo el ángel. El testimonio de Jesús, el centro, el corazón de esta profecía es Jesucristo mismo. Y el que está escuchando esta profecía está escuchando lo glorioso y lo maravilloso, lo hermoso y lo precioso que es nuestro Salvador. O sea que si alguno tiene sed, venga, dice. A todos los sedientos venid, comprad sin precio vino y leche. Isaías 55. El que quiera, venga. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, hay alguien aquí que tenga sed. Hay alguien aquí que quiera. Está abierta la fuente, mis hermanos. Tome del agua de la vida, que es Jesucristo, gratuitamente, solo por la fe. Versículo 18. Yo testifico, la advertencia final. Yo testifico, yo doy fe, dice, a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, aquí en persona, en directo, o a través de la grabación, o cuando leemos la Biblia. A todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Tremenda advertencia, mis hermanos. Por eso este libro es una revelación, pero hay que tomársela con mucha seriedad. No podemos minimizarlo, hermanos. No podemos agregarle, no podemos quitarle. No podemos, hermanos, tergiversarlo. Versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro no es para impíos, es para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, los predicadores, cada uno de nosotros, hemos de ser muy cuidadosos con este libro. Pero esta advertencia, en segundo lugar, se aplica a toda la Biblia. Proverbios capítulo 30 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermanos, no hemos de añadir a la palabra de Dios, no hemos de quitarle. Si un ángel, si un apóstol o quien sea os trajere otro evangelio, dice Pablo, sea anatema, sea maldito, caiga la maldición de Dios sobre su vida, porque no podemos jugar con las palabras del Señor. Daremos cuenta de ellas. A los maestros, a los que enseñamos,
En Santiago, el capítulo 13 nos recuerda: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero no por eso, hermanos, hemos de rehuir a nuestro compromiso con la palabra. Hemos tratado de ser serios. Hemos tratado, hermanos, de esforzarnos. Comentaba con algunos hermanos, antes de subir a predicar, cada predicación de estas que hemos oído aquí, nos hemos tomado mucho tiempo de lectura. Mucho tiempo de lectura. Hemos meditado. Hemos pedido al Señor gracia, sabiduría, en lo que podamos entender, transmitirlos, con honestidad, con sinceridad. Y como escribía un autor, que Dios me perdone si yo algo escribo de más, decía él, porque Dios sabe la intención de mi corazón, que no es de confundir sus palabras, sino que a veces simplemente no entendemos, no alcanzamos a medir la profundidad y la dimensión de lo que el Señor ha puesto en manos nuestras, y eso que es una revelación. ¿Qué más sería si fuera algo sellado? Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios es seria. Como decía un antiguo predicador, o este libro te aparta del pecado, o el pecado te aparta de este libro. Pero tú y el pecado no caminarán juntos con este libro. Oh, gloria a Dios. Tremendas palabras. Versículo 20 para finalizar. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Cómo dice el Señor? Vengo en breve. Aunque algunos lo tengan por tardanza, aunque algunos digan: yo voy a hacer mi vida en este tiempo y después me voy a volver al Señor, no habrá tiempo. Se equivocan, se engañan. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y el Señor dice: ciertamente vengo en breve. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y Juan dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Él también se suma. Y termina el versículo 21. La gracia, que es el amor, esa misericordia, esa bondad manifestada en nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, los hijos de Dios. Y todos decimos amén. Le damos la gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Padre amado, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque hemos llegado al final de la exhortación de este libro. Padre amado, no hemos venido, Señor, a predicar con un espíritu de altivez o de soberbia o creyendo saber algo, Señor amado, sino que queriendo la edificación mutua, Señor amado. Queriendo alentarnos los unos a los otros con estas palabras, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Señor amado, en lo que hemos por allí no expresado bien, no hemos sido claros, no hemos sido lo suficientemente doctos, capacitados, Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor, a cada día prepararnos mejor. Sabes tú que amamos tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, y tú examinas la mente y el corazón, que amamos tu palabra, y si hay algo que queremos, Señor amado, es transmitir fielmente el mensaje de Dios, porque no podemos tergiversar la voz de Dios y decir otra cosa, porque seríamos hallados culpables delante de tu presencia. Señor, ayúdanos y límpianos, purifícanos, que con temor y reverencia vengamos ante esta palabra y ante toda palabra, porque es palabra de la boca de Dios. Padre, te damos gracias por haber llegado hasta este punto. Señor amado, todo lo dicho sea de edificación, sea de bendición para tu pueblo, sea de amonestación para nuestra vida, Señor amado. Sea para crecimiento, sea para alentarnos los unos a los otros, no para creernos algo, sino, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor, sea todo lo expuesto. Te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo presente. A los que van a escuchar estos mensajes, bendícelos, Señor amado. Ayúdalos, Señor. Que cada uno, Señor amado, busque tu presencia, busque tu rostro, te sirva, y que ninguno se engañe a sí mismo, Señor amado, pensando
que se puede jugar con nuestro Dios. A ti sea la gloria y la honra. Ven, Señor Jesús. Es el anhelo de nuestra alma. En el nombre del Señor Jesús. Amén.